Grado número 2. Compañero. El aprendizaje masónico es equivalente a la niñez, ya que el iniciado es nueva criatura que fatalmente avanza en su crecimiento, obviamente simbólico, alcanzando la virilidad en busca de la madurez. 3 son las imposiciones del camino hacia la fraternidad: trabajo, ciencia y virtud. Trabajo significa esfuerzo personal que abarca una gama de factores, como la perseverancia, el ideal, el entusiasmo, en definitiva, la voluntad de continuar el camino emprendido. La ciencia concierne a la instrucción, el trabajo operativo no es suficiente. Representada por la asistencia a las sesiones y el desempeño de sus funciones, es interés en la dirección de la cultura. Ha habido mucho debate sobre si una persona profana analfabeta puede ser sometida a iniciación. La masonería no requiere una élite intelectual, sino interés por evolucionar. Si el iniciado es analfabeto, tendrá la obligación de educarse, ya que la educación se facilita con multitud de cursos para adultos existentes en el país e incluso programadas a través de correspondencia o programas de televisión. Nunca es demasiado tarde para la instrucción. Habiendo recorrido el camino del aprendizaje, surge la oportunidad de encontrar la instrucción. Esto es necesario para desarrollar el intelecto y abrir caminos hacia la comprensión filosófica. Hay 5 pasos a seguir y cada uno simboliza una parte de las ciencias, a saber, gramática, retórica, lógica, aritmética y geometría. Esta agrupación, ante el progreso intelectual de nuestros días, parece tímido, sin embargo, son aspectos científicos tradicionales que resumen un conocimiento más amplio, como veremos más adelante. Comparando la alegoría del sistema solar, fellowship equivale a la posición entre los equinoccios de primavera y otoño, ya que la tierra fertilizada por las lluvias primaverales desarrolla todos los frutos que garantizará la continuidad de la especie. La segunda tienda grado difiere de Yoslot G grado, destacando 6 puntos diferenciales, a saber, en el piso de mosaico se coloca la mesa de la tienda, 5 puntos luminosos, la estrella flamígera brilla en el centro de la logia, viene colocado el árado trábalo, sobre el cual se colocan una regla, un mazo, cincel, paleta y escuadra. Colocados en estantes, se pueden ver 4 carteles. En yo, colocado en oeste, ves el nombre de los 5 sentidos, el 2, situado al sur, el nombre de los 4 órdenes arquitectónicos, el 3, colocado en oriente, el nombre de los 7 artes literales, el 4, colocado al norte, el nombre de los filósofos, Solón, Sócrates, Licurgo y Pitágoras. El atuendo es el mismo que el aprendiz, con el abeta en el delantal siendo bajado. El acompañante estará en orden, cambiando de postura, levantando el brazo izquierdo, colocando la derecha sobre el corazón de forma convencional. Tiene una contraseña que se asemeja a una espiga de trigo. La santa palabra es la misma insertada en la columna J. El signo es lo convencional tanto como el toque. El paso es el del aprendiz, más 2 pasos oblicuos. La batería consta de 5 golpes, la aclamación es la del aprendiz, el suyo el salario se mueve de una columna a otra, perpendicular al nivel. El trabajo comienza al mediodía y termina a la medianoche. La leyenda del grado revela la madurez del hombre. Troulin difiere de Prentice y tiene 5 preguntas, la edad del compañero es de 5 años. El ritual de iniciación difiere del ritual de la licenciatura, 5 son los viajes de prueba, está el trabajo sobre la piedra bruta y el juramento es el convencional, los sentidos. La visión, el ojo humano es el órgano de la visión, es un órgano doble dominar la visión cruzada de la izquierda y la derecha, el ojo es el más perfecto del cuerpo humano, la visión puede considerarse la generatriz de la imaginación, en un minúsculo espacio de unos pocos milímetros, el ojo recoge todo el universo, distingue los colores y sus matices y transmite al cerebro todas las sensaciones de la naturaleza, define la belleza y fertiliza la imaginación. Al mismo tiempo, transforma el panorama en una visión espiritual, adentrándose en la infinidad de cuerpos entrando en un mundo esotérico y celestial. En iniciación a primer grado, la vista del destinatario se ve obstaculizada por una venta. Iniciación a segundo grado, el iniciando ya no siendo ciego, participa con los ojos descubiertos. Para la meditación, los ojos deben tener los párpados cerrados para provocar visiones dentro de un campo experimental esotérico. Audición,
El oído es el conducto armonioso de los sonidos materiales y espiritual, socialmente representa la comunicación, espiritualmente conduce a voz de la conciencia. La naturaleza combina la vista con el oído y así el ser humano contempla toda belleza y misterios notando que es parte y parte relevante en dominio y observación. Tacto. El tacto da al hombre la certeza de la posesión para, por tanto, el respeto, lo que es mío y lo que no es mío, para equilibrar la vida social. El tacto revela el esfuerzo físico para obtener información completa. El tacto se ejerce a través del mayor órgano del organismo humano que es la piel y subsiste, incluso sin visión. El tacto es el conductor de las vibraciones, los obtiene físicamente cuando hay contacto y espiritualmente cuando estas vibraciones son eléctricas, el tacto espiritual se gana a través de prácticas apropiadas. El olor, los olores expulsados por la naturaleza son absorbidos por el órgano del olfato, la nariz, los perfumes son agradables y los malos olores, desagradable, demostrando el equilibrio existente, el sentido del olfato es sutil y penetrante. Los deseos son excitados por los olores sexuales, los perfumes de las flores atraen insectos que, removiendo el polen y transportándolo, fertilizan otras especies. Los sentidos que nos acercan a la naturaleza son los visión y olfato, los perfumes y la belleza agradan a la vida y le dan sentido. Gusto. El sentido del gusto simboliza la sensibilidad más cercana del mundo físico, el alimento que necesita el ser humano es seleccionado por los sabores alterados por el uso de sal, que acentúa el gusto, abriendo el apetito. Para alimentarse se requieren los 5 sentidos a la vez. Se dice, para refinamiento del ser humano, que esto tiene buen gusto, demostrando que este sentido puede llegar a ser más sublime. En la sociedad, cuando se brinda un brindis, se sienten atraídos simbólicamente los 5 sentidos. El de la visión, al contemplar el vino en la copa, la del tacto, al sujetar este envase, la del olfato, aspirando el perfume de la bebida, la del gusto, al saborearla, y por último, la del oído, en el tintineo de los vasos al chocar unos contra otros. Los sentidos están siempre alerta, durante el descanso y el sueño, el suspender la actividad, poner en sueño se pueden utilizar, lo que demuestra que actúan psíquicamente. Los sentidos más constantes son los de la vista y sentido del olfato, ya que este último tiene una estrecha relación con la respiración. Los sentidos espirituales son los de la vista y el oído, el del Aurelio, a través del estudio o tratamiento de los hechos de lengua hablada y escrita y de las leyes naturales que la gobiernan. Y el arte de hablar correctamente. El aprendiz, por regla general, habla poco, pero el compañero para aprender, debes manejar correctamente tu idioma, tanto al hablar como al escribir. Como la masonería es también una escuela, esa parte que entiende la comunicación debe ser observada fielmente, el masón debe ser humilde y aceptar las correcciones que se les hagan. El discurso es para que el masón se exprese aplicando el lenguaje correcto, buscando las hermosas palabras de la lengua vernácula y que huyen de la jerga, también se busca la perfección en el uso de la palabra. Las reglas vernáculas no pueden quedarse atrás, el acuerdo, los acentos y el hermoso discurso deben preocupar a todo masón. Retórica, según el mismo diccionario, la retórica es el arte de bien habla, conjunto de reglas relativas a la elocuencia, libro que contiene estas reglas, adornos forzados o pomposos de un discurso. Es el arte que da elocuencia, fuerza y gracia al habla. El discurso puede presentarse por escrito o improvisado, en ambos casos, las palabras deben ser medidas, exteriorizadas correctamente y elegancia, desterrando adornos superfluos, términos vulgares, sobre todo, ser comedido, dice el sabio, si quieres agradar, habla poco, no es el discurso largo y fatigoso, repetitivo y vacío que llamará la atención de los oyentes. Cada palabra pronunciada debe tener su peso exacto. La elocuencia surge de la agrupación de palabras correctas que forman oraciones exactas, obedeciendo las reglas gramaticales. Este arte, hoy en día, no se ha observado, pero no ha caído en desuso. El discurso del masón siempre debe agradar, la sentencia debe tener el contenido sabio, el oyente debe obtener de este discurso alimento espiritual y científico. Lógica, Aurelio continúa, la ciencia que estudia las leyes de razonamiento, coherencia, razonamiento. Aunque ciencia no deja de ser un arte, el arte de razonar metódico, la conducta del pensamiento para que se vuelva comprensible, la ubicación exacta del pensamiento a transmitir, utilizando las premisas correcto.
La palabra es un don y quien la tiene no debe guardarla solo para sí, pero para exteriorizarlo. La palabra consuela, anima, emociona y excita. Aritmética es el arte de calcular, es la ciencia de los números. Todo masón debe saber que es la clave de todas las ciencias exactas. Nadie prescinde de la aritmética en sus tratos sociales. Se diferencia de las matemáticas, que es la ciencia que tiene por objeto medir y las propiedades de las cantidades. Geometría es el arte de medir. El compañero inspirado en la letra G, que representa la imagen de la inteligencia universal, debe poseer el conocimiento sobre las medidas. Todos los aspectos de la naturaleza se miden exteriores e interiores, las palabras y los hechos se miden y para eso se utilizan instrumentos específicos. En la construcción es vital porque no se puede hacer nada sin una medida adecuada, desde el punto a las líneas rectas y curvas y todo otras dimensiones. La principal construcción a la que debe dedicarse el masón es la de su templo mismo, símbolo de la presencia de Dios en sí mismo, en sus físicos, mentales y espirituales. Los instrumentos de medida son símbolos que deben utilizarse con razón y equilibrio. Astronomía y el arte de conocer las estrellas y sus movimientos no debe confundirse con la astrología, que es el arte de conocer el futuro por las estrellas. Conocer la ley que mueve las estrellas, los satélites, los planetas es conocer el universo. La mayoría de los símbolos masónicos tienen una estrecha conexión con la astronomía. Existe el universo afuera y el universo adentro, conocerlos es lo mejor desafío de un masón. La astronomía está simbolizada de forma genérica en la bóveda celestial de templos masónicos. La música es el arte de los sonidos y sus alteraciones. En la masonería se consideran de relevante importancia los sonidos, desde las baterías, de aclamación, de los timbales, de los fondos musicales, de los rumores iniciáticos. Los sonidos sensibilizan a todo ser humano y, en consecuencia, la naturaleza. El sonido es producido por la vibración de las moléculas de aire y puede ser definido en agudos y graves. La percepción de los matices sonoros agudiza el oído y sensibiliza a la audiencia. Cada ceremonia iniciática e incluso cada trabajo en la logia no prescinde del trasfondo musical, tanto es así que se mantiene un oficial como maestro de la armonía. La educación del oído, es decir, el despertar de la sensibilidad del oído, es parte de lo que Platón se refirió como música del celestials, que eran los sonidos que podía absorber del universo a través de agudo oído espiritual. Los sonidos se propagan en la atmósfera y son permanentes. Los sonidos espirituales son como los de la estratosfera, silenciosos, pero siempre vibrantes. La música lleva el pensamiento a la meditación y desde las artes liberales es la mayor representación. Estas vibraciones las recibe el masón a través del oído y el tacto. Todo el organismo capta los sonidos, los detiene, los analiza y los deposita en el depósito, que es la mente. El cerebro absorbe todos los sonidos sin límites y los acumula como una poderosa computadora. Los viajes de la iniciativa. El 2 grado, el de compañero, el aprendiz se embarca en 5 viajes dentro de tu iniciación. La iniciación sigue la misma alegoría que la anterior, un poco más sencillo, ya que el aprendiz no tendrá los ojos vendados. En esta primera parte, el aprendiz participa sentado en un banco, teniendo en sus manos sostiene la regla. El compañero ya no es tan ignorante como el neófito y el conocimiento está simbolizado por el permiso para poder observar lo que está sucediendo en viajes. La ignorancia estaba representada por una ceguera momentánea. El neófito había pasado por la iniciación completamente ignorante de lo que estaba pasando. Las iniciaciones no son más que una demostración alegórica y simbólica. En esta segunda iniciación, el iniciado ya sabe dialogar con los símbolos y entiende su significado. Ya tiene cierta intimidad con la alegoría para que comprenda fácilmente el simbolismo iniciático. El aprendiz es un ser que nació, de nuevo, simbólicamente, saliendo del vientre materno, que es la cámara de reflexión. Todo lo que pasa por dentro, matriz, no ve, solo oye y toma conocimiento de manera superficial. Cuando la luz ha sido recibida, el espectador lo hace por primera vez. Todo le es desconocido, y por lo tanto está en una fase experimental. Todo toca. Tímidamente, no sabe nada pero retiene lo que se le enseña, no habla, solo balbucea algunas palabras. Poco a poco, con paciencia, da sus primeros pasos, su universo se va agrandando, aprende a expresarse hasta que logra socavar la piedra bruta.
En el aprendizaje, la piedra debe perder sus filos y tomar forma en orden, luego, en fellowship, planificar el formato definitivo sobre el mismo, con el debido pulido. Preparar la piedra bruta significa afilarse uno mismo. En la masonería, el aprendiz no es perfeccionado por otra persona, el esfuerzo debe ser propio dentro de la rigidez del aprendizaje. El iniciador se retira el gobernante y se entrega un martillo y un cincel, para animaros a trabajar la piedra que ya no es deforme, sino solo en cuartos, tiene un cubo para convertirlo en una piedra fundamental de primer orden. Alegóricamente, se supone que esta obra debe ser, empezó inmediatamente. El iniciado se levanta y siguiendo al listo completará el primer viaje hacia el oeste frente al letrero que tiene la palabra correspondiente a los 5 sentidos. Lea las palabras en voz alta, demostrando así que sabe leer y que será capaz de entender el significado de la lectura. En este acto se pueden hacer algunas consideraciones sobre los sentidos, asistido por el venerable maestro, que completará la exposición. Se amplía la alegoría de los 5 sentidos, y cualquier trabajador puede presentes para comentar al respecto. La comprensión de los sentidos lleva al iniciado al autoconocimiento incluso en la autonomía de su procedimiento cuando sea acompañante. El adorador señala la estrella flamígera como un nuevo emblema, un nuevo símbolo, aún desconocido, cuyo brillo debería acompañar su propia vida. El iniciado coloca el martillo y el cincel sobre el altar de trabajo y en su lugar se dan una regla y un compás. Armado con estos instrumentos, emprendió el segundo viaje hacia el sur, donde hay un cartel con las órdenes arquitectónicas escritas: toscana, dórico, jónico, corintio y compuesto. Leer en voz alta. Este segundo recorrido corresponde a la aplicación del arte en la sociedad, el embellecimiento moral del individuo, mejora a través de la savia y uso prudente de los instrumentos de decoración del templo. El gobernante nos enseña que debemos ser justos, correctos, equitativos en relaciones humanas. La brújula es el símbolo de la sabiduría y prudencia. La arquitectura es la más noble de las artes manuales, es la ciencia con la que los antiguos expresaban la belleza. Las ciudades edificadas por ellos, con sus desaparecieron colosales monumentos, pero quedaron las noticias. Caín construyó la ciudad de Enoc, Noé, el arca con la que se salvó de inundación, Nemrod construyó la torre de Babel y puso los cimientos de Babilonia, Hiram Abif adornó el gran templo de Salomón, Piteo construyó el templo a Minerva en Asia Menor, Dédalo construyó el famoso laberinto de Creta y Vitruvio fue el arquitecto romano más célebre. Los constructores de Memphis y Tebas son ignorados. La arquitectura tuvo su cuna en Egipto, extendiéndose hasta Grecia, construyeron los 3 órdenes, dórico, jónico y corintio, a Roma fueron llevada y más, a la Toscana, una especie de dórico menos refinado, la orden el compuesto es una mezcla de todos los demás, cada región adoptó un estilo. Así que teníamos el estilo egipcio con las pirámides, las columnas y el templo de Karnak, el estilo griego con el Partenón de Atenas, el estilo árabe con Alhambra en Granada, el estilo romano con el Arco de Tito y el Coliseo, el estilo bizantino con Santa Sofía en Constantinopla y el gótico con Notre Dame en París. El orden más antiguo es el dórico. Doro, rey de Acaya, había construido en Argo, en un lugar sagrado, un templo al estilo que lleva su nombre. La orden jónica, la más elegante, debe su nombre a John, hijo de Creusi, que condujo y llevó a Asia Menor 13 columnas griegas, fundando al mismo tiempo 13 ciudades, entre las cuales Efeso, que era la más famosa. En las ciudades se erigieron templos a Apolo y Diana. El orden corintio es el más rico de los órdenes arquitectónicos. Esta columna representa toda la gracia femenina de una doncella. En torno a esta orden surgió una leyenda: una doncella enfermó viniendo a morir, sobre su tumba se colocó una canasta de flores cubierta con un azulejo, la canasta reposaba precisamente sobre una raíz de acanto, embrotó la raíz y las hojas rodearon la canasta, cuando golpeaban el azulejo, encontraban resistencia y luego se curvaban en espiral. El escultor Calimano, al observar la curiosa forma, entendió crear una columna, emergiendo, así, el nuevo estilo corintio. Los ornamentos de los capiteles de estas columnas representan la virtud de los masones a cargo de la construcción del templo. El listo entrega al candidato una regla y una paleta que se retira del área de trabajo. Armado con estos instrumentos, el candidato hace un medio giro hacia el este y lee los carteles sobre las artes liberales: gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría y astronomía, y música.
Después de dicho viaje, el candidato debe entender que la ciencia no debe ser desconocida, porque cada uno de ellos podría ser el que ofrece una virtud. Para iniciar el quinto viaje, el candidato recibe una cuadra y un regla y es conducido al oeste, donde lee los nombres en los carteles: Solón, Sócrates, Licurgo y Pitágoras. Solón fue uno de los 7 sabios de Grecia, poeta y gran orador, vivió 700 años antes de la era cristiana. Dio a Atenas una constitución democrática. Cuando sus conciudadanos aceptaron el juego de Pisístrato, se retiró a un exilio voluntario. Su lema era: en todo hay que tener en cuenta el fin. Sócrates, filósofo ateniense, nacido 470 años antes de Cristo, él enseñó creencia en Dios y la inmortalidad del alma, creó la ciencia de la moral y deber. Su lema era: conócete a ti mismo. Licurgo, nacido en Esparta 2 siglos antes que Solón, con sus leyes fue el artífice de la grandeza de Esparta. Pitágoras, creador de la escuela filosófica italiana, tu filosofía era basado en la creencia en Dios y la moralidad del deber. El candidato hace un recorrido por la tienda sin nada en sus manos. Este quinto viaje lo hace el candidato sin instrumentos, pero llevando el delantal, símbolo del trabajo. Es trabajo mental, disponible para ejecutar tareas para el bienestar de la humanidad. El símbolo de este viaje es la libertad. El ser humano debe tener momentos de meditación, introspección. Es el trabajo intelectual que dispensa de instrumentos. El uso de liberty importa en compromisos serios, siendo el primero el de no afectar a los semejantes. La libertad hay que cultivarla, como cualquier otra virtud. El interés y ámbito de la masonería es la civilización de la sociedad, desarrollar y difundir las ciencias y el mejoramiento de la especie humana, enseñar y practicar la moralidad que se deriva de la influencia de cada una de las ciencias. A continuación, el candidato es conducido frente a la piedra bruta para realizar su último trabajo como aprendiz. La piedra bruta, el aprendiz la escuadra y le quita los bordes, pero para llevar a cabo su trabajo, que dura mucho tiempo, siempre queda algo de borde. Nadie logra pulirse sin antes eliminar la dureza de su vida. La piedra bruta simboliza al aprendiz mismo y en iniciación de la beca, en primer lugar, debe haber un examen consciente si en realidad el candidato es capaz de iniciar el pulido que requiere delicadeza en los golpes del mazo, para no herir la piedra y estar apto para embellecimiento, trabajo más intelectual que manual. Así, el candidato concluye los viajes iniciáticos. Deberes del acompañante. Deberes hacia el gran arquitecto del universo. El gran arquitecto del universo, o Dios, es el ser invisible e increado, misterioso en su forma y acción, existe sin ser notado, actúa sin interferencia humana, creado y constantemente crea y forja la humanidad. Por el misterio insondable es respetado y adorado, solo él tiene el derecho al culto exclusivo, comparte esa adoración con algún ser creado, dentro de la naturaleza o en el cosmos. No es más que idolatría, una práctica que la masonería condena. La masonería no selecciona un tipo de religión, aceptarlos todos, mientras Dios sea el punto central y no haya idolatría. El hombre tiene su libertad de elección en cuanto a cómo adorar a Dios, para adorarlo y manifestar su religiosidad, que debe apuntar al gran respeto a Dios y tolerancia a sus semejantes, amándolos con ternura y amistad fraterna. Los deberes para con Dios incluyen la creencia en una vida futura en un lugar que se llama el Eterno Oriente, donde la presencia visible de Dios y el desvelamiento de los misterios. Los masones, cuando se reúnen en logia, elevan oraciones a Dios por demostrar su respeto y sumisión, invocando las bendiciones que necesita disfrutar de una vida digna en medio de la naturaleza y la sociedad. El masón cree en Dios como creador del universo, conocido y desconocido, lo que es actual y lo que será mañana. No hay lugar en las obras masónicas para considerar la existencia o no de Dios. Dudar de su existencia significa falta de respeto. Dios existe y es el creador, el resto será superfluo y negativo. Esto no significa creencia ciega, dogma o ilusión, que constituye un principio que debe ser aceptado, de lo contrario el profano no será iniciado. El nombre dado a Dios como el gran arquitecto del universo designa al ser constructor, es decir, el constructor del universo. Sabemos que existen múltiples universos, nadie piensa en definir y separe estos universos. Para el masón es suficiente saber que Dios es el creador del universo donde vives. El cosmos es tan inconmensurable que la inteligencia humana, con raras excepciones, no cubre,
por lo tanto, Dios debe ser considerado el constructor del hombre y esto da como resultado la certeza de que esta construcción fue divina. Al apelar a la misericordia de Dios para uno de nuestros humanos necesidades, el masón no debe olvidar que él es parte de ese Dios y que así tiene derecho a ser beneficiado por la voluntad de un Dios amoroso, un Dios Padre. La adoración se revela a través de actos de respeto, es un culto místico que se produce con motivo de la apertura del libro sagrado y las oraciones. Sin embargo, la adoración debe ser en espíritu, nuestra mente debe encontrar el camino de comunión, de aproximación, de evidencia y de contacto directo con el mayor poder. La veneración debe ser permanente y no solo durante las obras en el almacén. El iniciado es masón permanente y su conexión con la divinidad es trabajo constante. De la piedra bruta que es el hombre, una vez cincelado, comprenderás mucho mejor la influencia de Dios en tu vida, inspirando el amor fraterno, paz y amistad. Deberes del hombre para consigo mismo porque el hombre es una criatura de Dios, es un todo santificado, por lo tanto, debes tratar tu mente y tu cuerpo con respeto. La parte física no puede ser bombardeada con la ingesta de alimentos, productos químicos inapropiados y dañinos. El exceso en todo es dañino, incluso si es simplemente en la ingesta de agua. ¿Qué podemos decir sobre las otras bebidas, en particular, el alcohol que conduce a la decadencia y la adicción? Ciertas religiones no permiten comer ciertos alimentos, los hebreos y orientales desprecian la carne de cerdo, los occidentales luchan por quitar la carne roja de tu mesa, hay vegetarianos que solo se alimentan de vegetales, granos y frutas, los mahometanos no beben alcohólico. El aire que respiramos debe ser puro, por lo tanto, el uso de cigarrillos y similar es nocivo para la salud, tóxicos químicos conducen a la degradación y muerte, por lo que aquellos que se entregan a los vicios están abusando de sus cuerpos físicos con las desastrosas consecuencias de todas conocidas. Deberes hacia los demás. Hay dos máximas a observar: no hagas a los demás lo que tú no querrías que te hicieran a ti, haz a los demás lo que te gustaría que hicieran los demás a ti. Hay una compensación en estas dos máximas: uno, negativo, que se traduce bienestar, paz y tranquilidad; el otro, positivo, que trae satisfacción, seguridad y felicidad. La comunidad se compone de ciudadanos con iguales deberes para cumplir. La omisión es una gran falta de la sociedad. El ama a tu prójimo como a ti mismo revela un espíritu de igualdad. Este amor es amplio y sin barreras. El próximo es siempre el otro, no importa si es miembro de la misma familia, si es conciudadano, si es masón. El masón cree en la existencia de Dios como Padre Creador, pues todo por él creó, son hermanos. La masonería destaca los deberes hacia los demás en un sentido amplio, porque todo el mundo es este prójimo. Hay masones que entienden que este amor es debida exclusivamente a la otros masones. Los deberes de los masones son diferentes, derivar de una iniciación que une a los seres humanos como si esta unión fuera de sangre, es decir, de parentesco. Observando una familia, entre padres e hijos y hermanos, hay un comportamiento afectivo natural. Lo que distingue a lo cercano de lo familiar es precisamente este afecto. Entre hermanos masones, además de la relación como si fueran los cerca, hay un vínculo iniciático que conduce a un afecto, a veces mayor que el familiar. La fragilidad que se observa en la sociedad es esta falta de afecto. El familia ya no posee el amor que debe registrar todos los actos de la vida y por lo tanto es esta ausencia la que falla la sociedad. El centro de la sociedad es el familia. El masón, ante todo, debe ser un cabeza de familia ideal. Los proponentes de candidatos no siempre se molestan en observar el entorno familiar propuesto. Si hay defectos en la célula mater, estos se reflejarán en la vida profesional, sociales y religiosos. La religión aquí considerada como una agrupación de alabanza a Dios, la masonería no es una religión, sin embargo tiene una experiencia religiosa en la expresión amplia de la palabra, religare, religio, unir a Dios con la criatura. El masón debe prever los eventos que involucran el próximo y para traer su cooperación a esto, no debe esperar a que se realice la solicitud. Ayuda, esto debe ser espontáneo. El gran pecado es no hacer. En teoría, cuando cruza nuestra manera alguien en necesidad, el ciudadano debe prestar asistencia espontáneo. Hacer caridad no es dar limosna, sino ayudar.
La primera máxima revela la disposición de respeto, valorar a los demás en base a experiencia propia, ser justo en el frío análisis que se le da a alguien, ni siquiera una mirada despreciable es aconsejable, porque si esa mirada se dirige a nosotros, sentiremos su efecto, al menos una molestia. Lo ideal será la observancia de ambas máximas al mismo tiempo. Hacer lo que nos gustaría que formara parte de nuestro pensamiento, el poder del pensamiento atrae lo similar. Por los necesitados, ya que también nosotros somos necesitados, pequeños podemos lograr, pero no teniendo ni oro ni plata para dar, nuestra simpatía, nuestra solidaridad, porque dos desdichados podrán soportar la desgracia, mejor actuar solo. La filantropía es uno de los fundamentos de la solidaridad humana, el masón tiene el deber de dar, es mejor dar que recibir, máxima evangélica. Para recibir es necesario un acto de atracción. Parte del pensamiento positivo, volverse receptivo es abrir el camino para recibir cualquier bendición. Pero para ser receptivo tienes que estar dando. San Francisco, en su célebre oración, resumía, puesto que recibir. En las sesiones masónicas, especialmente a través de la cadena de unión, el francmasón intercambia beneficios. El desequilibrio social hace que una nación sea frágil. Cada uno de nosotros, ciudadano, debe, al menos, intentar equilibrar el entorno en el que se desenvuelve. Para conseguir la primera máxima, se debe cumplir la segunda, ellos existen en completa armonía. La acción derivada del cumplimiento de los deberes de masón tiene como consecuencia la práctica de una virtud. El masón virtuoso es el masón completo, el masón iniciado, la licenciatura. Inicialmente, el acompañante debe conocer el significado de la letra G aplicado a las siguientes palabras: generación, genio, gnosis, geometría definida de la siguiente manera: generativo, es decir, el que engendra, por eso Dios lo esgrime geómetra. En algunos idiomas, como el inglés y el alemán, se conoce a Dios como Dios y God. En la lengua vernácula, Dios, en el 2 grado, se representa con la letra G. Esta letra se inserta en la estrella flamígera, la otra expresión divina está en el yod hebreo, insertado en el triángulo sagrado. Gran geómetra porque la geometría, como la ciencia de las líneas, simboliza la creación del universo, el ser supremo, la fuerza mayor, en definitiva, el poder es uno, el hombre simplificó esta imagen dándole la designación de Dios. En las Sagradas Escrituras Jehová, Dios hebreo, se llama a sí mismo, yo soy, demostrando la necesidad de identificación. El francmasón lo identifica como el gran arquitecto del universo. El fin de la masonería no es la conquista del mundo, sino difundir, pacíficamente, los logros de la inteligencia para difundir la filantropía. La geometría apunta a la moderación de pensamientos, palabras y acciones equilibradas por la razón y la justicia. El acompañante se recibe pasando de la columna B a la columna J, es decir, del conocimiento del primer grado al segundo grado representado por las letras B y J, iniciales de palabras sagradas. La primera de estas palabras significa perseverancia en el bien, la segunda, mi fuerza está en Dios. Estas columnas representan las dos piedras fundamentos de la francmasonería, a saber, la inmortalidad del alma y unión con Dios. Se recibe al compañero haciéndole subir los 5 peldaños del trono, es decir, iluminando vuestro espíritu y fortaleciendo vuestro corazón con las ciencias y las virtudes que constituyen los primeros 5 peldaños de la científica y moral que debe ascender para convertirse en un compañero. El primer paso es la pequeñez, un estado en el que todos vienen al mundo, cuyo recuerdo debe sugerir humildad. El sentido intelectual es la gramática, es decir, el arte de hablar y escribir correctamente, arte indispensable para que los hombres transmitan los propios pensamientos, proporcionando el aprendizaje de comparar las leyes, las costumbres, los hábitos de los diferentes pueblos, uniendo así la sabiduría de los pueblos a través de los siglos. La falta de una gramática universal, la masonería ha dotado de lenguaje simbólico que es el mismo para todos los masones y representa, moralmente, la fe masónica, es decir, la creencia en un Dios único y universal. El segundo paso, aparentemente, es debilidad, el estado que nace y evoluciona hasta la madurez, en un sentido intelectual, es retórica, o ser el arte de hablar bien. La verdad no penetra fácilmente en todas las mentes una vez hay pasión y emoción,
Para superar las dificultades se necesita una retórica que presenta una simbología brillante y figuras literarias deslumbrantes. En el sentido moral, el segundo grado es la esperanza masónica, es decir, la convicción en la inmortalidad del alma. El tercer paso es la grandeza, que involucra a hombres de cierta vanidad. En el sentido intelectual representa la lógica, es decir, el arte de discernir lo verdadero de lo falso. La sofistería debe ser destruida y los errores corregidos para que la verdad surja gloriosa. El tercer paso es caridad, es decir, la filantropía universal que impulsa a los hombres a tratarse como hermanos. El cuarto paso, en el sentido físico, es fuerza, a la que cada día menos importante pero atacando a los débiles. La masonería desea la igualdad entre los hombres y los fuertes protegiendo a los débiles, en el sentido intelectual de que constituye la aritmética, o la ciencia de los números, la base esencial de todas ciencias exactas. Esto le da a la razón una rectitud sin igual y una precisión matemáticas. La ciencia de los números conserva los números, sagrados desde iniciaciones antiguas. El sentido moral del cuarto grado es vigilancia masónica, es decir, el ardor y entusiasmo con que cada masón debe trabajar su propia perfección y para la felicidad de sus semejantes. El quinto paso es en el sentido físico, salud, el más preciado de todos. Bienes físicos, cuyo valor solo se reconoce cuando nos vemos privados de él. En un sentido intelectual, representa la geometría o la ciencia de medidas, indispensable para los arquitectos en sus proyectos y construcciones. La geometría sirve para corregir los errores causados por nuestras ilusiones de nuestros sentidos, proporciona a la masonería los emblemas del edificio que simbolizan el trabajo masónico. En el sentido moral, representa la devoción masónica, es decir, el amor al deber que da a la masonería la fuerza necesaria a triunfar sobre los obstáculos que el hombre virtuoso siempre encuentra en tu viaje. El compañero asciende los 5 escalones a través de la puerta oeste. Eso indica el progreso intelectual que surgió durante el aprendizaje. Como un neófito ocupó la columna del norte, ahora, como compañero, tu columna es la del sur. El compañero vislumbra los 2 grandes pilares de bronce, B y J. El material con el que fueron construidos representa a la eternidad y inmutabilidad, los 2 principios que representan estas columnas. La altura de estas columnas es de 18 codos, la circunferencia de 12 y el grosor de 4 dedos, lo que significa que ningún hombre, por grande que sea, puede llegar a la parte superior de ellos con la mano, abrazar la circunferencia y medir el espesor con los dedos. Simbólicamente significa que estos pilares no temen el asalto de cualquier poder humano. Estas columnas protegen la tesorería destinada al pago de obreros, aprendices y compañeros, es decir, significa que las columnas representan para los masones su verdadero tesoro. Sin embargo, representan a Dios y a la humanidad. En tal caso, J significa Jehová y la B, beneficencia, virtud característica de la masonería. Las dimensiones de la primera columna, aplicadas a Dios, indican que la divinidad supera toda proporción. Las dimensiones de la segunda columna, aplicadas al hombre, indican que la humanidad deja se eleva física y moralmente sobre sí mismo a través de sus buenas obras. La tienda presenta 3 adornos, el piso de mosaico, el flaming y la cuerda de 81 nudos. El pavimento de mosaico indica que entre todos los masones reinará perfecta igualdad sin distinción de raza o condición social. La estrella flamígera que ilumina la logia representa el sol que ilumina el mundo físico, la ciencia que brilla sobre el mundo intelectual y la filosofía masónica que ilumina el mundo moral. La cuerda de 81 nudos simboliza la unión de todos los masones. Despierta circunscribir el templo indica que tal unión se extiende a toda la tierra. La tienda tiene 3 joyas móviles, la escuadra, el nivel y la plomada. Como el square se usa para cuadrar materiales de construcción, por lo que el sentido de justicia guía las acciones de los masones que constituyen el material del edificio morales y espirituales. Y como el nivel de forma simétrica es igual a las piedras colocadas en el trabajo, así la igualdad fraterna borra entre los masones las vanidades y distinciones del mundo profano que a menudo perturban la armonía fraterna. Y si Plum da a las construcciones la plomada en sus bases, la filosofía, la masonería asegura a los adeptos una rectitud inalterable. La logia tiene 3 joyas inamovibles, la piedra bruta, la piedra cúbica y la portapapeles.
La piedra bruta, al servicio de los aprendices para ejercitarse, representa que la francmasonería está llamada a trabajar en el sentido moral y material. He aquí, esta piedra es labrada por el constructor. La piedra cúbica sirve al compañero para afilar sus propias herramientas, simboliza el trabajo necesario para agudizar la inteligencia y alejar de su propio espíritu errores y prejuicios mundanos. El tablero de dibujo es utilizado por los maestros para trazar sus planos. El signo vocal consiste en las palabras sagradas y paso. El signo gutural es particular del aprendiz. El signo del pecho es específico del grado de compañero. La señal manual consiste en el toque, relativo a cada uno de los 3 grados. La señal de peatón está representada por el modo de andar particular de cada grado. Estos 5 signos juntos indican que todo masón debe dedicarse corazón a la francmasonería, utilizando la palabra y la acción para difundir la doctrina para la prosperidad. El compañero trabaja con su maestro con alegría, fervor y libertad. El masón, teniendo a Dios como su supremo maestro, afirma su alegría en servirte, pone todo su fervor en ello en el desempeño de sus funciones y usa su libertad para apartarse del fanatismo y la superstición. La contraseña complementaria significa tantas como las espigas de trigo. La edad del compañero es de 5 años. Esta edad es sugerida por el hecho de que en la escuela pitagórica el compañero permaneció durante 5 años en los estudios. En sentido simbólico, el número 5 tiene un valor alegórico. 5 son las excursiones, 5 las escaleras que suben, 5 años, tu edad, 5 las puntas de la estrella llameante, 5 los pasos de la marcha y 5 los golpes de la batería. El tap y drums de 5 tiempos simbolizan el celo y la perseverancia en el bien.